Sí, listo, entonces, otra vez, cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a empezar en este primer CIPAS del curso para esta fase uno de estadística aplicada a la logística. Así se llama esta fase uno. Entonces, el tema que vamos a ver en esta fase es cómo la logística se convierte pues, en una herramienta fundamental para el análisis, la predicción y la mejora de los procesos logísticos. Y el objetivo es conocer y reconocer y apropiarse de las técnicas estadísticas que facilitan, pues, digamos, la toma de decisiones dentro de las redes de valor. Ahora, en logística, las decisiones deben basarse en datos reales y la estadística pues, nos ayuda a comprender eh, el comportamiento de estos datos en los procesos para pues, medir resultados y también anticipar problemas. Por ejemplo, vemos que podemos analizar en logística el tiempo promedio de entrega de los pedidos o predecir la demanda de pedidos con base en los datos históricos. Eso es estadística aplicada pues, a la logística. Entonces, pues la estadística nos permite analizar, por ejemplo, datos de transporte, inventarios y distribución, evaluar el rendimiento de procesos logísticos, predecir la demanda y planificar recursos, optimizar rutas y, bueno, costos, tiempos de entrega. Por ejemplo, pues, digamos, podemos usar los datos históricos de pedidos para estimar la cantidad, digamos, ideal de productos que se deben almacenar. Eso es un ejemplo de la estadística y el papel que juega en la logística. Entonces, existen dos grandes ramas de la estadística que, pues, que se aplican a la logística. Por ejemplo, una es la estadística descriptiva, que como su nombre lo indica, lo que hace es describir los datos. ¿Sí? Básicamente es explicar los datos actuales e históricos y los datos que tenemos y que existen. Y la estadística inferencial lo que permite es predecir o tomar decisiones a futuro basados en los datos que tenemos actuales o históricos. En logística, ambas son necesarias, tanto la estadística descriptiva, que es la que describe, como su nombre lo dice, describe lo que está sucediendo, lo que sucede o lo que sucedió, y la estadística inferencial, que predice lo que va a suceder o lo que puede suceder. Así que mientras que la estadística descriptiva explica y organiza la información que existe y que tenemos, pues por ejemplo almacenada, la estadística inferencial estima información que no existe todavía, porque pues lo que hace es predecir o nos permite hacer predicciones a futuro o validaciones, por ejemplo, de hipótesis que tengamos. Entonces, como dice la estadística descriptiva, ¿qué es lo que hace? Es recolectar, organiza y presenta datos usando tablas, gráficos, medidas de tendencia central como la desviación, como la mediana, la moda, eh, la media o el promedio, y medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar, el rango. También pues se utilizan en estadística descriptiva medidas de, de posición, como pues digamos los rangos intercuartiles. También se pueden utilizar medidas de correlación, y como la correlación de Pearson, cómo se relacionan ciertas variables. Eso es en estadística descriptiva, que pues digamos que esto ya lo hemos visto cuando hicimos en pregrado, cuando tuvimos el curso de estadística. Todas estas medidas de estadística descriptiva
la vimos en el curso, un curso de estadística, ¿sí? Acá lo que hacemos es ya aplicarla a la logística, o de pronto ya la hemos aplicado. Y la estadística inferencial lo que nos permite, que esto sí ya no se ve tanto en un curso de pregrado, o es sacar inferencias o hacer predicciones. Por ejemplo, sobre una población basados en una muestra, simplemente en una muestra, mediante el uso de la teoría de la probabilidad, podemos estimar eh, con una muestra cómo se puede comportar toda una población. Entonces, eso es estadística inferencial. En la estadística inferencial también utilizamos los intervalos de confianza para saber nuestras predicciones, qué tanta confiabilidad tienen o qué confianza le podemos dar de que van a suceder. También hacemos pruebas de hipótesis para validar que lo que nosotros decimos sí es estadísticamente significativo con respecto a un estándar, por ejemplo, o a un valor. También en la estadística inferencial podemos aplicar modelos, como son modelos de regresión, clasificación, segmentación. Hay distintos modelos estadísticos que nos permiten en la estadística inferencial sacar esas predicciones, o esos pronósticos de inferencias basados en los datos que tenemos. Entonces, ustedes en el material que tienen disponible en el curso, en la biblioteca virtual, van a encontrar este ebook de Carlos de Puente Vietman, no sé cómo se pronuncia este apellido, pero pueden consultarlo para el desarrollo de la primera actividad de la fase, que es la elaboración del cuadro comparativo entre estadística descriptiva y estadística inferencial, teniendo en cuenta la descripción que les he dado. También pues pueden consultar la descripción de lo que es, en lo que dice el libro, de lo que es la estadística descriptiva e inferencial. Van a también poner en ese cuadro las características de cada uno de estos tipos de estadística, las ventajas y desventajas, las variables utilizadas o que se involucran en cada una, y también las aplicaciones que hay en el campo de la logística. Eso es lo que lo que dice también la guía de actividades, que debe incluir ese cuadro y lo van a compartir en el foro colaborativo para que realicen, pues reciban comentarios y retroalimentación por parte tanto pues mía como de sus compañeros, pero ustedes deben darles también retroalimentación a los cuadros publicados de su compañero, porque esto finalmente va a ir en el documento, en el trabajo grupal. Entonces, este libro se lo recomiendo. Para esta parte, acá también pueden encontrar, pues van a ver mucha información de lo que les he hablado hoy, pero ya a profundidad. Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva en el ámbito de la logística, nos referimos básicamente a la medición de datos, ¿sí? A medir, a explicar datos logísticos, como por ejemplo el tiempo de entrega, los tiempos de entrega, los tiempos promedios de entrega, la rotación de inventarios, eso es también estadística descriptiva, los costos, por ejemplo, del transporte o digamos que las rutas, ahí estamos describiendo de forma pues estadística los datos. ¿Y cómo hacemos esto? Para presentarlo, pues mediante visualizaciones en gráficos como estos. Por ejemplo, en la estadística descriptiva se utiliza pues para explicar y visualizar información logística, como también la evaluación del nivel de servicio, la tasa de, de pedidos promedios recibidos o entregados. Ahí estamos utilizando un promedio. También pues nos ayuda a identificar patrones o tendencias
en los flujos logísticos. Digamos, si hubo una caída, si hubo un pico, eso es estadística descriptiva. Y como herramientas utilizamos gráficos y tablas, por ejemplo, tablas de frecuencias o gráficos de histogramas para ver gráficamente cuántas veces se repiten los datos, o las tablas de frecuencias para agrupar datos, diagramas de barras para comparar, gráficos de control y medidas de dispersión, por ejemplo, para mirarlas como los gráficos de box plots, los de cada cigotes para mirar diferentes medidas de, de posición, como de tendencia central, como de dispersión, son las que nos permiten pues, visualizar esas tendencias, detectar anomalías y comprender pues, cómo se comportan los procesos logísticos. Esto lo que vamos a ver cuando utilizamos estadística descriptiva en logística, por ejemplo. Por otra parte, la estadística inferencial nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas basadas en datos, ¿sí? En datos de evidencias estadísticas. Por ejemplo, podemos analizar una muestra de entregas de pedidos e inferir si el tiempo promedio de entrega cumple con los estándares o los requisitos, con un estándar o un requisito de calidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que tomar muchas muestras de entregas de pedidos, calcular una medida estadística, que puede ser un valor P, un p-value, y hacer una prueba de hipótesis para saber si ese valor que, digamos, por ejemplo, el promedio de todas esas medidas es estadísticamente significativo para, digamos, ese valor estándar que tenemos de calidad. Un ejemplo, digamos que el promedio nos dio 5, ¿sí? Y con un valor P de 0.05, que es el valor P, es un valor que nos sirve para saber qué tan disperso fueron nuestros resultados que se encuentran con respecto a la media. Entonces, 0.05 podemos decir que tenemos un nivel de confianza del 95%, que el valor, que el 5 que nos dio, ya podemos decir que a futuro se va a encontrar en un promedio de 5%, de 5, valor de 5, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, si tenemos ese nivel de confianza del 95% en un valor 5 y el estándar nos dice que debe estar en, no sé, en 7, alrededor de 7, y tenemos 5 más o menos que nos haya dado, calculando también la varianza, digamos que 3 o más 3 y menos 3, entonces tenemos que pues, nos dio un valor, por ejemplo, de 5 más o menos 3 con un nivel de confianza del 95%, ese valor P. Y el estándar dice que debe estar entre 7 y 3. Entonces, con eso podemos decir que el, el valor que nos dio es estadísticamente significativo, así que se encuentra, pues digamos que cumple con los estándares de calidad. Eso lo hacemos con cálculos de estadística inferencial, ¿sí? Porque tenemos que calcular niveles de confianza, tenemos que calcular valores P, que son, eh, digamos que cálculos que se hacen pues con fórmulas ya estadísticas de estadística inferencial, ¿sí? Porque hay varias formas de calcular el valor P. Entonces, eso es una medida estadística que podemos utilizar, pues inferencial en logística, por ejemplo. También podemos usar modelos de regresión o series de tiempo para pronosticar, por ejemplo, la demanda de productos a futuro, ¿sí? Eso es otra forma estadística inferencial, o planificar, por ejemplo, el tiempo de almacenamiento de productos o el tamaño óptimo de inventarios a futuro, ¿sí? Eso lo hacemos con modelos de regresión, series de tiempo. También podemos evaluar, por ejemplo, si los tiempos de entrega cumplen
con un estándar mediante pues estas pruebas de hipótesis que les estaba mencionando con valores P. Y podemos pues también hacer simulaciones con teoría de la probabilidad de escenarios, por ejemplo, para planificar, haciendo varias simulaciones, muchas simulaciones para planificar si tenemos, por ejemplo, las capacidades y recursos en una organización, haciendo simulaciones de lo que, digamos, podamos, del modelo que podamos tener. Entonces, todas esas son técnicas avanzadas, pues digamos, de estadística aplicada, inferencial, que podemos utilizarlas en, en la logística. ¿Y qué herramientas se utilizan para hacer todas estas, por ejemplo, mm, pues digamos, cálculos o técnicas que tenemos? Por ejemplo, actualmente con inteligencia artificial hay muchos modelos de machine learning, de estadística aplicada, que están digamos, dentro de este campo de la inteligencia artificial que podemos hacer uso para aplicarlo en logística, ¿sí? Con datos de logística. O también podemos utilizar herramientas de inteligencia de negocio, de business intelligence, como pues, regresiones, series de tiempo. También podemos utilizar herramientas de minería de datos para hacer reconocimiento de patrones. Y el Big Data también es otra forma que, pues actualmente, con la cantidad de datos que tenemos generados por pues, las tecnologías emergentes, por ejemplo, es como IoT, que pues ya todo está conectado a Internet y se suben muchos datos. Entonces, con las herramientas de Big Data podemos analizar muchos datos, toda esa cantidad de datos para hacer pues estos análisis y predicciones. Entonces, todo eso hace parte de la estadística inferencial. Además, pues en logística trabajamos con dos tipos de variables. Las cuantitativas, que pues, nos permiten medir resultados numéricos, ¿sí? Como tiempos de entrega, que es una variable numérica, cantidades de pedidos o costos de transporte. Estas son variables cuantitativas en logística. Y las cualitativas son las que describen pues, aspectos no numéricos, ¿sí? Como características o categorías. Por ejemplo, el tipo de transporte, ¿sí? Si es en camiones, si es marítimo, si es aéreo. O sea, eso es una variable cualitativa. O las características del lugar, si es, no sé, una ciudad, pueblo, municipio. Esas son variables cualitativas o la zona de distribución eh, geográfica, o por ejemplo la categoría del proveedor eh, o del cliente. Bueno, todas esas que son, digamos que palabras, sí, que no son numéricas, sí, que son variables categóricas o cualitativas, que describen características. Y estas variables, al utilizarlas, podemos construir indicadores clave de desempeño o KPIs que se utilizan mucho en los negocios. Pero pues en logística podemos tener KPIs, por ejemplo, como el nivel de servicio, ya sea pues bueno, malo, regular, que es como podemos ver, ahí es una característica que le estamos dando, entonces sería una variable cualitativa. O por ejemplo, la eficiencia operativa sería un KPI también, y si lo podemos a trabajar, manejar como una variable cualitativa categórica, podemos decir que si es alto, medio, bajo. O acá tendríamos una variable numérica cuantitativa que sería el costo logístico total, que eso sería un número, entonces es una variable cuantitativa. Son los tipos de variables estadísticas que manejamos en logística. También pues vamos a ver un ejemplo real, digamos que un caso aplicado a la logística, que es pues una aplicación práctica, es el pronóstico o el forecasting o la predicción de la demanda, ¿sí?
Este es un ejemplo clásico en donde se combinan ambos tipos de estadística, tanto la descriptiva, ya que pues en estos tipos de aplicaciones de pronóstico de la demanda o de predicción de la demanda, primero hay una parte descriptiva en donde analizamos el comportamiento, por ejemplo, histórico de los datos que tenemos, por ejemplo, de las ventas. Analizamos todos esos tipos de datos históricos y actuales. ¿Mediante qué? Estadística descriptiva. Y también en este tipo de aplicaciones utilizamos la estadística inferencial, ya que usamos esos datos históricos para proyectar la demanda a futuro o la demanda a futuro. Eso es una aplicación práctica. Por ejemplo, en el foro, digamos, les compartí los casos de estudio que deben analizar. Y uno de ellos es el de Arturo Contreras pues los colaboradores de ese artículo en el 2016 que aplicaron modelos estadísticos de series de tiempo para predecir la demanda de productos perecederos. ¿Sí? Es para predecir, digamos, el almacenamiento de productos perecederos. Y pues gracias a este análisis lograron reducir costos de almacenamiento y también pues mejorar la planificación de las empresas. Entonces este tipo de aplicación demuestra cómo la estadística tanto descriptiva, porque pues ellos hicieron un análisis histórico con estadística descriptiva e inferencial, ya que pues estimaron la demanda que podían tener de almacenamiento de estos productos perecederos. Entonces, al hacer este análisis, ayudaron a la toma de decisiones de las empresas cuanto a pues, en cuanto a la logística. Entonces, eso es un caso aplicado de predicción de la demanda que ustedes pueden encontrar en los artículos que les compartí y pues en el trabajo colaborativo se pueden revisar los tres artículos que les sugerí y elegir, pues deben elegir uno nada más para hacer el análisis pues colaborativo. Van a leerlo detalladamente, van a identificar pues cuál es el tema central de cada uno, aunque pues acá digamos que ya les voy dando unas pistas. Por ejemplo, este Contreras que era el pronóstico de la demanda, este COAX es la eficiencia en procesos productivos y logísticos, y este TELEX son procesos logísticos y tipos de mantenimientos. El tema central, pues, pero ustedes van a identificar bien el tema central, van a leer, y el contexto logístico. Van a también a identificar cuáles son las variables estadísticas empleadas y qué métodos de análisis estadísticos y los resultados que utilizaron. Sin embargo, pues les recomiendo que este caso, por ejemplo, es el de Contreras et al., ya que pues es un artículo que está en español, empezando por ahí, y muestra, digamos, las técnicas estadísticas, tanto descriptiva como inferencial que hemos visto. Y pues una vez lo lean en grupo, pueden analizarlo en profundidad. Entonces, después de que elijan el artículo, lo que van a hacer es identificar el problema central que se aborda, ¿sí? Y van a construir un diagrama de causa-efecto o de Chicagua o de espina de pescado que se conoce para representar las posibles causas del problema que identificaron. Entonces van a clasificar las causas en categorías, como pues se hace en un diagrama de espina de pescado, ya sea en datos, en medición, datos o mediciones, procesos o métodos, tecnología o equipos, personal o mano de obra, son sinónimos, y el entorno, por ejemplo. Así, y este diagrama pues les va a ayudar a visualizar, digamos, las relaciones que existen entre los diferentes factores que influyen en el problema logístico que identificar. Entonces acá observamos un ejemplo simple del pronóstico, por ejemplo, el problema es el pronóstico inexacto de la demanda, ese es el problema central. Entonces,
primero identifican el problema principal que aborda el artículo. Acá pues yo les doy un ejemplo. No sé, identifiqué que el problema es el pronóstico inexacto de la demanda. Luego van a formular la pregunta guía, La profe le que es pregunta. la que nos va a guiar en cada uno de las causas. ¿Qué causa la ineficiencia o el problema o el reto logístico descrito en el estudio de caso que Sí, por ustedes supuesto. investigaron? Entonces yo, por ejemplo, acá, en este caso que les estoy dando, en métodos, entonces puse que hay en los métodos, por ejemplo, que son empíricos y que pues no tienen una base estadística. Esto es un ejemplo hipotético que yo estoy dando. Entonces esos serían los métodos. En cuanto a tecnología, pues que falta un software especializado o que no hay un software. Entonces eso podría ser una posible causa del problema del pronóstico inexacto. Personal, pues digamos que tienen poca capacitación en análisis de datos. Eso podría ser una causa también que se conecta con el problema de pronóstico o las mediciones o los datos que no tienen, digamos que un control estadístico ni se revisan al medirlos o al registrarlos. Entonces, con este diagrama, pues nos va a ayudar a ver la relación que existe entre las causas principales y secundarias al problema logístico, que yo pues puse acá ejemplo del pronóstico inexacto de la demanda. Y pues eso también les va a ayudar, digamos, a ustedes en grupo a facilitar como ese análisis y a plantear posibles soluciones. Entonces, este es parte del problema y el diagrama de causa-efecto. Y luego que elaboren ese diagrama, van a explicar pues, las causas principales ya detalladamente y secundarias, con sus propias palabras, identificadas pues, en el diagrama. Luego van a plantear la solución propuesta pues, basados en herramientas estadísticas, ¿sí? que, que decían en el artículo, ¿sí? Por ejemplo, si son modelos de regresión, si son series de tiempo, ahí les estoy dando una pista del artículo. Y si el artículo ya propone pues una solución, entonces ustedes van a analizarla y van a proponer cómo de pronto se podría mejorar esa solución o adaptar. Por ejemplo, no sé, si escogieron uno de los tres artículos como que son, bueno, el de Contreras es en México, los otros dos, este es, por ejemplo, en el contexto colombiano, ¿sí? ¿Cómo podrían adaptar esa solución? Eso podría ser una propuesta de solución que es fundamental. Entonces, el resultado de todo este proceso, pues lo que van a hacer es ponerlo en el documento grupal que deben presentar en formato APA, la séptima edición, y van a seguir pues, la estructura que ya les había mencionado, que tener en la guía, pues que dice la guía de actividades con cada una de sus partes, introducción, objetivos, y el integrante del grupo que seleccionen va a cargar ese archivo en el entorno de evaluación. Entonces, por ejemplo, acá les he dado unas pistas, digamos, cómo se haría para este caso, digamos, este fue el de Contreras, por ejemplo, que, bueno, esa es una causa. Posible causa fue fue una demanda de, de los datos históricos y entonces propusieron aplicar un método ARIMA para pronosticar y planificar la capacidad de almacenamiento. Esa es la solución que dieron, el problema que identificaron en ese artículo, por ejemplo. Entonces, estas son algunas referencias bibliográficas de esta fase, las pueden encontrar también en la guía y pues el artículo de Contreras que les estoy hablando. Y pues con esta fase ya damos inicio al curso. Recuerden pues que la estadística, digamos que vamos a ver, eh, no es una estadística de pregrado o digamos de los cursos de pregrado en el sentido de que pues digamos que ya sabemos o ya vimos cómo calcular una media, un promedio, una desviación estándar, pueden recordarlo, está bien, pero pues ya lo vimos cuando estábamos estudiando el pregrado. Entonces,
este curso es más aplicado, ¿sí? A la logística. Entonces lo que vamos a hacer es tomar datos, transformar datos y por medio de la logística aplicada vamos a transformarlos para la toma de decisiones, ¿sí? Utilizando estadística. Entonces aprovechen esta fase, digamos que para fortalecer, pues, digamos, lo que sus conceptos en estadística, eh, pues, digamos, tener un pensamiento analítico sobre lo que sabemos de estadística y también sobre los casos que vamos a leer, porque pues como vemos son artículos y esos artículos pues utilizan métodos tanto como vimos de estadística descriptiva como inferencial. De pronto lo que nos puede costar un poco es la estadística inferencial, ya que pues son métodos más avanzados, pero pues aprovechen para, para desarrollar ese pensamiento analítico y también pues sus capacidades para tomar pues decisiones basadas en la evidencia, como lo hacen ellos en esos artículos. Entonces, pues les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta primera fase y pues si tienen preguntas, con gusto también las puedo resolver en esta parte. Listo, Michael, estoy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Aaron. No sé, y no es de lo que estabas explicando, es que no he logrado saber cómo cargo un archivo en el foro y estoy tratando y no he logrado. Ah, listo. Entonces, ese es tema, es súper, bueno, voy a dejar de compartir esto para mostrarles el foro. Ok, eh, listo. Entonces, ahí estamos, sí, compartiendo la pantalla, si las puedes ver. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, acá vamos a tener, digamos que varias información, varios entornos. Principalmente son estos dos, información inicial, donde pues ustedes ya vieron la presentación, los primeros casos, acá está la agenda del curso, donde va a aparecer pues lo que les mostré de los días, bueno, las alertas, cuántos días quedan, cuando están rojos que quedan tres, amarillo y verde. Lo debieron ya haber visto. Eh, si tienen dos, pues igual me preguntan, esto ya aceptaron las condiciones. Acá en noticias y foro general vamos a tener varios temas de debates donde ustedes pueden interactuar. Por ejemplo, este no, ustedes no van a poner nada, simplemente acá ponen las noticias del curso. Acá yo hice la presentación de este foro, la inducción que se hizo el viernes pasado, las programación, todo lo que les envío, prácticamente también lo pueden encontrar acá. Acá está el kit de la y el estudiantil y la grabación que se hizo en la inducción. Entonces, este, por ejemplo, es un tema, interacción social es donde pues se presentan, o me presento yo también y les presento a ustedes, eh, digamos, como para que sepamos quiénes somos, qué hacemos y los datos de contactos y también los podemos tener ahí. Acá pueden poner cualquier tema técnico que pueden leerlos ahí y cualquier tema técnico ahí también lo pueden poner para resolver y dudas inquietudes generales también acá. Entonces acá pueden leer esos temas y si tienen algo que aportar ahí, entonces lo, lo ponen y también los estamos revisando. Entonces ya esto es de información inicial. Ahora, para entrar en materia, digamos, del curso, vamos a estar mucho tiempo, casi todo el tiempo trabajando es en aprendizaje y evaluación. El momento inicial es en el que estamos ahora, momento intermedio, como os decía, eran tres, y vamos a ir a la fase uno. Acá en la fase uno vamos a encontrar la guía de aprendizaje,
los contenidos y referentes bibliográficos y el foro. Entonces el foro es lo que me preguntabas y acá está el entorno de evaluación. Entonces acá en el foro, donde están todos los grupos de ustedes, eh, y cómo vamos a poner un dato, no sé, tú me decías en qué grupo estás. Espérame porque no sé. Son 7 grupos, es el último número que aparece ahí. Dice, mm, Espérame, participantes, Carol. Tu grupo es el 3, ¿listo? ok. Ajá. Entonces vamos a ir acá donde dice el grupo número 3, pero le vamos a dar acá para ingresar. Entonces, foro, ingreso al grupo 3. Sí, Acá están todos los mensajes que se han puesto hasta ahorita y cómo hemos interactuado. Acá sí. está. Yo Ahora, iba a responder el primero del comparativo, pero no sé sí. cómo cargar el archivo. Entonces, cuando acá, por ejemplo, si vas a responder esto, entonces simplemente le das responder. Acá no se puede cargar. Ok. Entonces, acá les va a salir como un avatar, por ejemplo, ahorita está saliendo este, y acá donde dice avanzada, le damos clic. Mm, Y aquí ya ok. nos va a habilitar más opciones para poder escribir, digamos, para cargar el archivo, lo podemos arrastrar y soltar aquí para añadirlo o podemos darle clic y también podemos Ah, acá, digamos, subirlo del archivo local, pues lo buscan o archivos recientes, pero le podemos dar acá, subir archivo, un archivo, buscar acá y lo cargamos. Seleccionamos, cargamos el archivo, acá nos va a aparecer, por ejemplo, no sé, es que tablas auxiliares, open. Acá está. Cuando yo suba este archivo, le doy subir archivo, ya me va a aparecer acá cargado. Y listo, ya ahí puedo escribir el mensaje acá y le doy enviar al foro. Y cuando le di enviar al ah, foro, ya se va a ir tanto el mensaje como el archivo. Esto, pues, traten de no demorarse mucho porque a veces uno escribe y si se demora mucho tiempo, el sistema pues detecta inactividad. Entonces, cuando ustedes les van a enviar al foro, les va a salir de pronto un mensaje de error y le dicen que se ha cerrado por inactividad o algo así, un mensaje, y se van a perder lo que escribieron, entonces les toca volverlo a escribir. Entonces, mi recomendación es que pues los que vayan a cargar acá no se demoren mucho o traten de guardar una copia de lo que escriban para que no se les borre. O sea, o no les genere ese error de inactividad. Igual cuando cargan el archivo, que es normal que pase, a todos nos pasa. ay, bueno, Y ya, muchas gracias. no, con mucho gusto. Las dos técnicas también podemos resolver. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Ok, entonces voy a detener la grabación.